En este segundo tutorial vamos a decirle al Writer, que es un componente del paquete de OpenOffice, tratamiento de textos concretamente, que nosotros hemos creado ya una base de datos en Calc anteriormente, o sea, decirle al Writer que añada a su lista una base de datos nueva que es la nuestra. El Writer por defecto tiene una base de datos para hacer pruebas, una suya propia, pero por defecto solamente tiene esta. Nosotros vamos a añadirle otra más que es la nuestra para cuando abramos en un futuro el Writer, pues pueda mostrarnos esa base de datos que hemos creado para poder hacer nuestra combinación de correspondencia. En primer lugar, vamos a abrir el Writer con un doble clic. Yo lo tengo aquí y ya se nos ha abierto aquí. Voy a ajustarlo para que lo veamos en la pantalla completa. Bien. Bueno, pues en este momento el Writer tal y como está, en la barra de estándar, la barra de herramientas estándar, hay un botón que concretamente es este, fuente de datos estándar, fuente de datos. Le hacemos un clic a este botón y se nos abre un panel, se nos divide, representa la ventana en dos y nos aparece en un pequeño panel de la izquierda una base de datos que ya tiene integrada de por sí el Writer, que se llama Bibliography. Con esta base de datos no vamos a trabajar, pero ya vemos que no nos muestra ninguna base de datos nada más que la suya. Este vídeo tutorial precisamente trata de añadir una base de datos más para que nosotros podamos trabajar más tarde con ella. Para poder abrir una base de datos o decirle al Writer dónde está nuestra base de datos y que la incluya en su haber, tendremos que ir a el menú Insertar y vamos a insertar campos. Dentro de campos vamos a pasar a la última opción que nos dice que también podemos ir directamente con control F2 a otros. Otros. Clic. Bueno, en esta panel que nos aparece ahora vemos claramente que solamente nos aparece la barra, la base de datos que él tiene integrada de por sí. Lógicamente, para abrir una base de datos nueva o decirle al Writer dónde se encuentra, vamos a examinar, vamos a hacer un clic aquí a este botón. Y si recordamos dónde tenemos la base de datos, concretamente nosotros en el primer vídeo tutorial la colocamos en el escritorio. Vamos a darle un clic al escritorio. Y aquí justamente se nos salen todos los componentes que hay dentro del escritorio, pero concretamente la base de datos nuestra es esta, a la que nosotros le llamamos antes base de datos, así la nombramos. Una vez marcada, ya nos aparece aquí el nombre, y vamos a abrirla dándole al botón abrir. Que no es que concretamente la abra, pero como estamos viendo ahora justamente la ha añadido, el Writer la ha añadido a sus bases de datos. Ahora ya tenemos dos bases de datos. Si en el panel de la izquierda donde dice tipo de campo tuviéramos seleccionado otra, cualquiera de estas opciones que no sea la primera, pues no podremos abrir nuestra base de datos y ver los registros y los campos, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, de estas 5 opciones, tiene que estar seleccionada la primera. Si está seleccionada no hace falta tocar nada, pero si no está seleccionada habría que seleccionar esta primera opción. Esta primera opción. ¿De acuerdo? Ahora vamos al símbolo positivo que tenemos en la base de datos. Hacemos un clic. Tarda a veces un poquito en abrirse. Pero ya parece que responde. Ahora, cuando abramos nosotros la base de datos, aquí nos aparecerá justamente la hoja número 1. Recuerdo que el Calc es un libro que se compone de hojas. Nosotros podíamos, por ejemplo, tener en la hoja 1 pues los clientes, en la hoja 2 los proveedores, en la hoja 3 los productos, en la hoja 4 las facturas y así, etcétera. Se puede tratar como si fuera una base de datos real. Pero en este caso de combinar correspondencia no hace falta complicarnos tanto. Para eso ya tenemos programas exclusivos de bases de datos
que nos harían este trabajo. Aquí concretamente volvemos a lo que teníamos. Nosotros teníamos el libro que se llama base de datos. Dentro del libro de base de datos encontramos la hoja 1 y si abrimos la hoja 1 dándole al símbolo positivo, encontramos todos los campos que nosotros habíamos creado antes. Todos los campos que en el primer vídeo tutorial dijimos que no tenían que venir con caracteres especiales, si recordamos bien. Pues estos son todos los campos que nosotros tenemos aquí. Nosotros estos ahora, a partir de ahora, el Brighter reconoce esta base de datos como base de datos propia. Cerramos. Vamos a cerrar este botón para quitar este panel de aquí arriba, que ahora no nos interesa. Y vamos a cerrar el Brighter. Vamos a comprobar ahora que volviendo al Brighter, no hace falta que sea el mismo documento, sino volviendo al Brighter, vamos a comprobar que el documento, cualquier documento que abramos, por muy nuevo que sea, va a incluir nuestra base de datos. Esto se puede hacer de dos formas. Vamos aquí a este botón y vemos que incluye nuestra base de datos. Esta es una de las formas. Vamos a cerrar el botón. Y otra opción para hacerlo es yendo a insertar campos y la última opción, que es otros. No vamos a clicar, vamos a hacerlo con control F12 para comprobar que también lo hace. Control F2, no F12, perdón, control F2. Y aquí nos aparece lo mismo, es el mismo cuadro para recuperar o ver lo que contiene nuestra base de datos. Vamos a dar los clics y justamente los campos que tenemos. Cerramos este documento, cerramos este otro y con esto damos por concluido el segundo vídeo tutorial que nos muestra cómo decirle al Brighter que tiene una base de datos más para incluir en su haber. Esta es la nuestra.